Pone nerviosos a los padres de familia. Estamos hablando que poco más de 32 millones de alumnos estarían regresando a las aulas el próximo lunes. Pero ¿será el momento oportuno para hacerlo? ¿Cuáles son los riesgos que se corren ante eso? ¿Y cómo minimizar los riesgos ante la pandemia de COVID-19? Ese es el tema que hoy trataremos aquí en A Fondo. Para mí es un gusto poderle saludar y también darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Para empezar, perdónenme la redundancia, empiezo con la doctora Lorian Jiménez Fabi. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy bien. Al contrario, gracias por acompañarnos. También el doctor Arturo Erdely, actuario y doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien, buenas tardes. A ver, tenemos un tema importante, el regreso a clases. Los nervios verdaderamente están en todo, sobre todo en los padres de familia. Estamos hablando de que 1,000 millones de niños han comenzado ya a volver a la escuela en todo el mundo. Sin embargo, nuestro país es uno de esos que permanecieron a distancia, que optaron por mejor no regresar a las aulas. Se toma esta determinación. Sin embargo, la pregunta obligada ¿es el momento oportuno para poderlo hacer? Empiezo con usted, doctora. ¿Qué nos dice? Sí, bueno, el momento no es oportuno ahora porque los contagios comunitarios no están suficientemente bajos para poder regresar de una manera relativamente segura. Para regresar de forma segura a las escuelas, el más indispensable y requisito es que los contagios ya estén en niveles suficientemente controlados o bajos para que se pueda esto hacer. En este preciso momento de la pandemia, que estamos posiblemente en lo que es el pico de este repunte, con la mayoría de los estados todavía al alza, no es definitivamente el momento adecuado para regresar. Bien, doctor Arturo, ¿qué nos dice? Usted también ha realizado diferentes proyecciones en torno a la pandemia de COVID-19, al comportamiento que está teniendo. ¿Qué nos dice acerca de todo esto y cuál sería la proyección entonces para la próxima semana, que es justamente cuando inician? Pues al parecer nos encontramos justo en el pico, digamos, de esta tercer repunte, o algunos le llaman ola epidémica. Entonces estamos en la parte más intensa, no solo de la actual epidémica, sino de toda la epidemia en México, ¿no? Creo que ya hubo un intento en junio pasado, recordaremos que se dijo que después de las elecciones del 6 de junio, el lunes 7 de junio los niños regresaban a las aulas, ¿no? Teníamos muchísimo menos contagios, teníamos un promedio de 2,000 nuevos casos por día, solo 5 entidades con repunte, y ahí no funcionó y se echaron para atrás a las 2-3 semanas. ¿Qué les hace pensar que con 18,000 casos nuevos en promedio y con 9 veces más contagios, con todas las entidades en máximos históricos, o casi todas, ¿por qué se imagina que va a funcionar mejor que en junio, que no funcionó? No me lo explico francamente, y no he visto que haya cambiado algo importante en las escuelas como para que haya un mundo de diferencia entre lo que fracasó en junio y lo que se va a intentar el lunes 30 de agosto. No ve estas diferencias entonces. A ver, díganme una cosa, porque finalmente todo esto deriva también de una declaración que se daba recientemente. ¿Qué tan vulnerables son los menores al contagio por COVID-19? Se los pregunto porque Hugo López-Gatell, lo escuchábamos en semanas pasadas, mencionar que no existía ni en México ni en el mundo evidencia alguna que demostrara que los menores de edad pues son una población de mayor riesgo frente al coronavirus. Inclusive él argumentaba un porcentaje, señalaba que esta probabilidad de que un menor fuera hospitalizado era del 0.004%. ¿Qué me dicen sobre esto, doctora? Bueno, el doctor López-Gatell suele decir muchas cosas y utilizar palabras grandes como evidencia científica, por ejemplo, o ciencia, sin evidencia alguna, ¿no? Lo que el doctor está diciendo es una mentira flagrante. Es decir, en México, y estos son datos precisamente del doctor Arturo Erdely, 159,208 menores de edad se han contagiado de COVID-19 o están reportados en la base de datos de la Secretaría de Salud como haber tenido COVID-19 en nuestro país, ¿no? 159,202. De ellos, 769 al día de ayer habían fallecido. 769, pero vamos a recordar una situación. También existe otra base de datos que es la base, que también es gubernamental, también es una base oficial, que es la base que habla sobre el exceso de mortalidad. Ahí en esa base estamos lo que tienen
registrados en menores de 20 años, 854 defunciones para menores de 20 años. Y la base de datos nacional del Registro Civil y el Registro Nacional de Población habla de que tienen en posesión 2.080 actas de defunción en donde se dice que la causa de muerte es COVID-19. Entonces, es decir, el subsecretario está tergiversando ¿Perdón? ¿Perdón? En puros menores, estas actas de defunción en el registro civil. 2.080 son en menores de 20 años, menores de 20 años. Okay. Sí. Ahora, lo que hace el doctor López-Gatell es basarse en las evidencias que teníamos al inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia es cierto que era muy infrecuente que escuchar, mientras que durante toda la pandemia los menores de edad se han contagiado y han habido algunos que se han enfermado de gravedad y muertos, ¿sí? No en la misma proporción como está pasando actualmente. A ver, en este momento hay en muchas partes del mundo, esto incluido nuestro vecino del norte en Estados Unidos, en donde se reporta todos los días qué es lo que está pasando en el estado de Florida, de Georgia, de Luisiana, de Texas, en donde en estos estados tienen las camas pediátricas de hospitales e incluso las de terapias intensivas saturadas con casos de COVID grave en menores de edad. Esto es algo que no había sucedido durante toda la pandemia. Es un fenómeno particular a esta etapa de la pandemia que sin duda tiene algo que ver con el predominio o la propagación predominante ahora de la variante Delta. No es solo Estados Unidos, no es solo México, alrededor del mundo hay muchos reportes de que esto está sucediendo. Entonces, es decir, no hay evidencias que digan que los niños se pueden enfermar y morirse y etcétera, o que es muy, muy infrecuente. Esto realmente es una verdad a medias o es una verdad tergiversada, sí. Ahora, ¿qué tanta incidencia, en este sentido, doctor, qué tanta incidencia pueden llegar a tener también las comorbilidades, ¿no? Porque justamente retomando ahora el ejemplo que la doctora Lowry nos pone sobre la mesa, el ejemplo de Florida, pues también se sabe que en el caso de Estados Unidos tienen altos índices de obesidad. ¿Qué papel juegan en este sentido las comorbilidades? Porque en su momento también López-Gatell lo señalaba, ¿no? Y decía, bueno, es que los casos que se han llegado a agravar en menores de edad, pues es porque tienen alguna condición específica o bien alguna comorbilidad. Pues habría que sugerirle que revise sus datos abiertos, los que nos publican y comparten todos los días por medio de la Secretaría de Salud, porque si revisamos hasta el día de ayer, digamos, de todos los casos positivos hospitalizados en menores de edad, pues casi el 71% son sin comorbilidades, ¿no? O sea, la mayoría son sin comorbilidades, así que esta idea, o sea, obviamente las comorbilidades ponen en desventaja a quienes las tienen ante esta enfermedad, pero no es como para echarle toda la culpa o para dar la idea de que los niños que se llegan a requerir hospitalización se ponen graves, es porque necesariamente tienen comorbilidades. El 71% de los menores de edad hospitalizados en este país hasta el momento no han tenido comorbilidad alguna. Y lo mismo podemos decir de las defunciones, ¿no? Uno me generaría que casi todas las defunciones de menores de edad son porque tenían alguna comorbilidad, y eso tampoco es cierto, y esto también es verificable a partir de los datos abiertos de la Secretaría de Salud, y uno encuentra que de todas las defunciones confirmadas en menores de edad en nuestro país, casi el 56% de ellas no tenían ni una sola comorbilidad. Ok, es un dato interesante. Entonces, cerca del 71%, entre el 71 y 76%. Veíamos que justo cuando se hacía este anuncio del regreso a clases presencial, hablaba ya de los protocolos, ¿no? De los protocolos que se tendrían que seguir en las escuelas y demás. En un primer momento se hablaba de 10 puntos a seguir, lo cual incluía también esta carta de corresponsabilidad, y posteriormente retiraron la carta, que era un asunto opcional y demás, pero se quedaban 9 puntos específicos sobre el retorno a clases. ¿Qué me dicen de esos protocolos y desde la perspectiva tanto de las estadísticas como desde la perspectiva médica? ¿Es suficiente el poder implementar dichos protocolos al interior de las aulas a fin de evitar en la medida de lo posible algún brote de COVID-19 en las escuelas? A ver, no, definitivamente no. Los puntos que se dan en ese documento son puntos absolutamente superficiales,
son puntos muy superficiales que no inciden sobre las estrategias y las acciones que realmente se necesitan para disminuir el riesgo de contagio en las escuelas. A ver, no es inventar el hilo negro, porque sí hay sitios en el mundo en donde las escuelas han abierto en un momento adecuado y han permanecido abiertas con muy pocos contagios dentro de las escuelas, o bien que nunca cerraron y que siguen abiertas. Pero, a ver, en estos sitios donde se han dado regresos a las clases presenciales con éxito, esto siempre estuvo basado en 4 estrategias o 4 acciones, sí, 4 acciones generales de las cuales no se puede prescindir y de las cuales, pues, ese documento de la SEP no menciona prácticamente algo sobre ellas, ¿no? Entonces, lo primero es que se requiere que los contagios comunitarios estén en un nivel relativamente bajo, ¿no? Aquí tenemos un problema de cómo vamos a evaluar esa parte, ¿no? Pero se ha venido haciendo, ¿no? Independientemente de que el semáforo se manipule y demás, era una herramienta que nos hablaba algo sobre cómo se estaba dispersando o cómo estaba la dispersión de la enfermedad en las diferentes localidades. Hay que saber cómo están los contagios. Lo segundo hay que saber las condiciones dentro de la escuela. Y estas condiciones no incluyen, porque lo que escucho yo en todos estos días es la preocupación de quién va a llevar el gel antibacterial a la escuela, ¿no? Que si son los maestros, o es la SEP, o es la escuela, o son los padres de familia, o quién va a dar gel antibacterial. Esto, si seguimos, nos estamos ahogando en un vaso de agua, en donde ese punto, quién va a llevar o no el gel antibacterial, es lo menos trascendente, el problema menos trascendente que tenemos en este momento. Cuando no se ha hablado de que tengan instrucción los maestros, los administrativos, de cómo ventilar adecuadamente las aulas, qué es lo que se necesita y cómo pueden evaluar que un aula o un sitio cerrado está adecuadamente ventilado para mantener el riesgo de contagio bajo en ese espacio. Entonces, no se ha hablado de un problema que es fundamental, los niños que van a escuelas públicas y que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, vienen de familias de muy pobres recursos. ¿Quién va a proveer a esos niños, esas familias, con cubrebocas de suficiente calidad todos los días que ingresan a esa escuela? Necesitamos hablar de cubrebocas adecuados, su uso, quién va a dar la instrucción de cómo se usan, cuáles sirven, cuáles no, etcétera, y cómo vamos a proveer estos cubrebocas, la ventilación de los espacios y una serie de instrucciones que son muy importantes, como aulas que no pueden ser ventiladas porque tienen una sola puerta, solo tienen la puerta que da al exterior o una sola ventana, necesitan ventiladores para hacer que el aire, para promover el recambio de aire con el exterior. ¿Qué pasa con esos ventiladores? Son temas que ni siquiera se están tocando. No solo esto, el regreso a las clases tiene que incluir necesariamente, la implementación de una estrategia de vigilancia de los contagios y brotes dentro de la escuela, dentro del plantel. Esto se hace por medio de pruebas diagnósticas. O sea, la aplicación de pruebas. Aplicación de pruebas que se pueden hacer por tamizajes aleatorios semanales, vamos a decir, sin necesidad de hacer pruebas a toda la comunidad de un plantel, pero sí aleatorias a un porcentaje de la comunidad. Es importantísimo si las escuelas pretenden permanecer abiertas, porque como acaba de decir el doctor Erdely, abrirlas es el menor de los problemas. Ya se abrieron, pero duraron 3 semanas abiertas. Volverlas a abrir tampoco es problema, pero si vamos a volverlas a cerrar en 2 o 3 semanas, ¿cuál es el objetivo de haber hecho todo este ejercicio, no? El objetivo tiene que ser poderlas dejar abiertas, y para eso se necesitan detectar pronto los casos, detectar muy temprano los casos y aislarlos. Ese documento tiene un error fundamental en donde instruyen a los maestros con sospecha de contagio que no dejen de ir a la escuela, que no es necesario que se aíslen. Esto es el principio fundamental de contener los contagios dentro de los planteles escolares. Cualquier sospechoso, cualquier infectado tiene que aislarse inmediatamente para no propagar los contagios en la escuela y que se tenga que cerrar el plantel completo. Claro. Entonces, no se está hablando en el documento de la SEP y en todo lo demás. Sí. Sí.
Sí, porque parte de lo que se ha mencionado y en algunas entidades, por ejemplo, cito el caso del Estado de México, la instrucción es al primer caso se cierra el plantel completo. Esto es un sinsentido, es decir, ¿a qué estamos jugando? En los planteles se tiene que llevar una vigilancia adecuada y hay protocolos de qué se hace. Una persona infectada, ya sea el maestro o el alumno, en un aula o en un grupo, vamos a decir, se tiene que hacer un mini rastreo de contactos dentro de la escuela, con quién come lonche este niño, qué maestros le dieron clase, cuáles son sus compañeros, con quién se junta, etcétera, ¿no? Hacer pruebas a ellos y entonces inmediatamente aislar a todos los que salgan positivos. Esto permite mantener los índices de contagio dentro de los planteles muy bajos y entonces no tener que cerrar la escuela completa cada vez que alguien se contagia, porque si no, pues es el cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces no se habla de esto. Estas son las acciones, entre otras, que importan. Me parece que acaba de tocar un punto crucial y es el poder seguir protocolos estrictos a fin de evitar que verdaderamente se salga esto de control, ¿no? Cita estos 4 puntos que me parecen fundamentales. Arturo, en este sentido y con la experiencia que se ha visto también en otros lugares del mundo, ¿qué nos está haciendo falta? Ya la doctora citaba estos 4 puntos. ¿Cuáles son esos lugares de los que podríamos hablar que tuvieron un retorno seguro y que las cosas no se les salieron de control? Pues en aquellos lugares donde hubo voluntad del gobierno en gastar lo que tenía que gastar para implementar las medidas adecuadas, ¿no? El problema es que tenemos un gobierno que no quiere gastar ni en papel de baño, ya no se diga que gasten pruebas o en medidores de dióxido de carbono o en purificadores de aire o en ventiladores, no quieren gastar en absolutamente nada. Entonces, sin dinero, sin recursos, sin apoyos desde el gobierno federal, pues no se puede hacer magia. O sea, los cómo hacerlo de manera segura, creo que están ya muy claros y muy bien discutidos y muy bien fundamentados. El problema es que esos cómo cuestan un dinero, requieren recursos que el gobierno actual no quiere distraer de sus obras emblemáticas. Entonces, así es lanzar a los soldados a la guerra sin fusil prácticamente. Ese es un problema. Y otro problema grave que veo es que parecía que el único problema es ver cómo hacer que los niños estén seguros en la escuela, como si fueran a aparecer en el patio de la escuela o fueran a transportarse en helicóptero, ¿no? O sea, esos niños, alguien los va a llevar a la escuela, mucha gente los lleva en transporte público, entonces ahí se está poniendo en riesgo en el transporte público a los niños y a las personas que los tienen que llevar. Y otra cosa que se ha perdido de vista son los adultos mayores. Ya no se habla de los adultos mayores como si ese asunto ya estuviera solucionado. El propio subsecretario López-Gatell ha reconocido que solo vacunaron al 70% de los adultos mayores. Y hay un 30% de adultos mayores que por la razón que sea no están vacunados. Estamos hablando como de 4,5 millones de adultos mayores, ¿no? Pues resulta que si uno analiza las defunciones confirmadas recientes por COVID-19, los adultos mayores están poniendo el 55% de las defunciones, con solo 30% que no está vacunado. Y recordemos que en México, en muchos casos, los abuelos, los adultos mayores, son los cuidadores y los llevadores a las escuelas de muchos niños mientras los papás trabajan. Entonces, no es nada más el tema de los niños, sino toda la movilidad que esto va a generar y todos los demás sectores de la población que no están vacunados que se ponen en riesgo. Hay en México 69 millones de mexicanos que no han recibido ni una sola dosis, mucho terreno fértil para un virus y una variante tan contagiosa como Delta. Dígame una cosa, doctor, y permítame interrumpirlo en este punto, justamente ahora que estamos hablando de la vacunación y demás. Es sumamente cuestionable la forma en la que ha actuado el gobierno federal y eso sin duda se ha conversado en distintos momentos. Bueno, lo hemos platicado también con la doctora Lauri, ¿no? En este sentido. Sin embargo, ¿no le parece que también ha habido un exceso de confianza por parte de la población? Porque también aquí lo que queda claro es que es un asunto de corresponsabilidad. Estoy de acuerdo, no somos un pueblo que nos caractericemos por la disciplina, ¿no? Ante las emergencias, pero también somos un pueblo que atiende, sobre todo en momentos de emergencia, al margen del color del gobierno en turno. A la hora de las emergencias sí hacemos casos, porque necesitamos a alguien que nos diga qué hacer cuando hay un terremoto, cuando hay un huracán o una emergencia como es una epidemia, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo que dieran las autoridades sería fundamental. Y si la gente viera al presidente de la República usando cubrebocas, al secretario
secretario de salud, al subsecretario de salud usando cubrebocas, quizás se lo tomarían más en serio, pero si las máximas autoridades de este país no son capaces de dar un ejemplo con algo tan sencillo como ponerse un cubrebocas y decirle claro y contundentemente a la población que lo use, poniendo el ejemplo, pues es de ahí para abajo, ¿no? Pero entonces sí sería correcto el imponer ciertas restricciones. No imponer, dar un ejemplo. No hace falta imponer. Con un presidente que todavía conserva mucha popularidad, que mucha gente lo sigue y le crea ciegas, bastaría con que el presidente se pusiera un cubrebocas y le dijera a la población, vamos a hacer esto por las buenas, sin imponer, pero hagamos un esfuerzo de usar cubrebocas de aquí a final de año, porque de otra manera no vamos a ayudar a controlar bien esto. La vacunación va lento y nuestra mejor herramienta, más accesible para autoprotegernos, es el uso de cubrebocas. Un mensaje contundente, sin imposición desde el gobierno, ayudaría mucho a concientizar a la población en cuanto a la importancia de seguirnos cuidando y no caer en exceso de confianza. Bien, doctora, una de las grandes dudas y que se han generado en el auditorio y demás, pues es el qué va a pasar con la vacunación de los maestros. En un principio la urgencia también para el regreso a clases anterior, todavía estamos hablando del siglo pasado, cuando se empezaron con este regreso a clases de manera presencial, pues se apresuró el poder vacunar rápidamente a los maestros, ¿no? Para que esto pudiera conseguirse. Sin embargo, nos dimos cuenta o empezó a fluir información a nivel internacional de que la vacuna no tenía tanta eficiencia. ¿Qué nos dice sobre esto? ¿Qué va a pasar con la vacuna entonces para los maestros? ¿Requerirían una segunda dosis? ¿Están seguros los académicos en este momento? Bueno, a ver, ¿están seguros? Sí. La vacuna de CanSino, como todas las demás, tiene una seguridad muy alta para proteger contra la enfermedad severa y la muerte. El CanSino no es distinta a las demás en ese sentido, protege muy bien, según los pocos datos que se tienen de esa vacuna, contra la enfermedad severa y la muerte, sí. Pero también la farmacéutica ha tenido datos, ha arrojado datos en donde ha hecho saber que la eficacia de la vacuna empieza a disminuir después de entre 5 y 6 meses de aplicada la dosis. Entonces, si bien CanSino, como le vende vacunas solo a muy pocos países, entre ellos México, parece que se cuadra muy bien con el discurso, la farmacéutica se cuadra muy bien con el discurso oficial de nuestro país, dice cosas y después se desdice de cosas que dice, pero finalmente ahí está la documentación de qué se ha dicho y qué no. Y lo que la farmacéutica dijo fue eso, y ahora dice que nunca dijo que se necesitaba un refuerzo, solo dijo que si se ponía una segunda dosis, la inmunidad de las personas vacunadas con su vacuna anteriormente iba a aumentar 8 veces, ¿no? Sin haber dado la recomendación de un refuerzo. Lo que sí sabemos es que si esta vacuna empieza a perder efectividad después de los 5 o 6 meses de la dosis. Esto quiere decir que los maestros, tarde o temprano, se va a tener que solucionar un refuerzo de vacuna para ellos, ya sea otra de CanSino o bien más adecuadamente sería seguramente optar por una vacuna de tipo de RNA mensajero o algo así, como la vacuna de Pfizer o de Moderna, como refuerzo. Esto se ha hecho en muchas partes, en Europa se ha hecho con la vacuna de AstraZeneca, gente que ha tenido la primera dosis con AstraZeneca y después fue vacunada con Pfizer, son combinaciones que ahora sabemos que son seguras y muy efectivas. Es el mismo pero tipo no de combinación, casos, ¿no? Una vacuna de vector viral y una de RNA mensajero, seguida por una de RNA mensajero. En fin, la situación es cuando preguntas qué va a pasar con los maestros, lamentablemente lo que va a pasar es que se van a quedar como están, porque lo que ha dicho el presidente es que no va a haber refuerzos o segundas dosis para los maestros. También ha dicho, porque el problema con la vacunación no son solo los maestros, es también que los menores de 12 a 17 años ya podrían estarse vacunando y protegiendo con la vacuna de Pfizer. Sin embargo, por una decisión arbitraria tomada por el presidente de la República y tal vez asesorado por el doctor López-Gatell o qué sé yo, sí han decidido que los menores de edad no requieren ser protegidos con la vacuna. Entonces, en nuestro país van a ir a la escuela un montón de niños que podrían estar protegidos inmunológicamente con una vacuna y no lo están, y maestros que están perdiendo la protección inmunológica activamente, mientras que nuestro gobierno se niega a vacunarlos adecuadamente a los dos grupos.
Así que lo que va a pasar es eso, así se van a quedar. ¿Esto es bueno? Pues no, definitivamente no. Que aquí me parece que la pregunta de fondo es si verdaderamente es porque no se les quiera vacunar o porque no hay vacunas para poderlos inmunizar. Permítanme hacer una pausa en este momento, regresamos para continuar con este tema. Gracias por continuar con nosotros en A Fondo. A ver, aquí el temor de que los niños se contagien evidentemente es grande, sobre todo por parte de los padres de familia, el hecho de que pudieran contagiarse, el hecho de tenerlos que ver tendidos en un hospital, en una cama de hospital, pues eso finalmente es una gran preocupación. La incertidumbre impera, ¿por qué? Porque estamos a prácticamente nada de este regreso a clases. Hace unos momentos hablábamos de todos esos bemoles a los que nos podríamos estar enfrentando, de cuál es la lectura que se da en este momento ante una creciente ola de contagios de COVID-19, ante las condiciones que tenemos y también ante la necesidad de tener que regresar a las aulas porque pues hay daños que ni siquiera se tienen cuantificados en este momento y que involucran directamente a los chavos. Hablaba el doctor Arturo Early de este movimiento que se tiene ya también a raíz del cambio de semaforización y que con el regreso a clases pues finalmente los tienen que transportar, los tienen que mover. Tocábamos un tema fundamental, la vacunación. ¿Qué cantidad de personas, doctor, tendrían que estar vacunadas para que pudiéramos hablar ya de un riesgo mínimo al momento de regresar a clases? Platicaba acerca de este porcentaje de adultos mayores que todavía falta inocular, pero podríamos hablar también del resto de la población. Así es, pues mira, hasta el momento únicamente la cuarta parte de la población mexicana, de los 126 millones de mexicanos que somos, solo la cuarta parte de la población cuenta con su esquema completo de vacunación. Solo la cuarta parte de la población está adecuadamente protegida, ¿no? Entonces tenemos más de 69 millones de mexicanos que no tienen ningún tipo de protección y eso incluye a todos los menores de edad, ¿no? Que incluyendo desde edad 0 hasta 17 son como 38 millones, ¿no? Eso incluye a 4,5 millones de adultos mayores que por las razones que sean no han sido vacunados. Entonces, es demasiado baja la protección. Por supuesto que qué bueno que avance la vacunación, aunque sea lento, pero eso va a tener esos beneficios en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, la realidad es que estamos en el momento de mayor intensidad de la tercera ola y de toda la epidemia en México, que no contamos con el nivel de protección adecuada de la mayor parte de la población. Estoy preguntando, ¿en qué momento podríamos realmente tener un regreso seguro a las aulas escolares? Pues en el momento en que el 100% de la población vacunable quede completamente vacunada. El presidente solo se comprometió a que a finales de octubre habrían recibido al menos una dosis todos los mayores de edad de este país, pero tener una dosis de 2, o sea, estar vacunado a medias, no es una protección adecuada y muchísimo menos ante una variante tan contagiosa como lo es Delta. O sea que no es suficiente esta meta de que en octubre ya se pueda inocular por lo menos a toda la población con esa primera dosis, a los mayores de 18. Por supuesto que no, y de qué tan efectivo puede ser eso, creo que ahí sí nos puede platicar mejor la doctora Jiménez Faibi. Sí, no es doctora, suficiente. A ver, por cierto, ahora hablábamos también. Sí, le escuchamos. Nada más para terminar de contestar la pregunta, no es suficiente la cantidad de vacunas o la proporción de la población que está vacunada. Hay que entender claramente, hoy estamos tratando con un virus que es notablemente diferente al virus que nos infectó durante la primera parte de la pandemia. Es decir, aquel virus, una persona infectada infectaba en promedio a 2 más. Este virus, la variante Delta, que es la que nos infecta hoy, en promedio una persona está infectando hasta 8 personas más, queriendo decir que estamos ante un virus increíblemente más contagioso. Este virus es más contagioso que el virus de la varicela, para que lo puedan más o menos mediar. Quería decir que cuando estábamos hablando que se requería el 70-75% de la población vacunada para conferirle protección a la comunidad entera, este cálculo ha subido a alrededor del 93%. Entonces, y esto hablamos sobre la base de la población total, no sobre la base de los mayores de edad. Entonces, nada más me gustaría dar un dato muy rápido para que se entienda qué tanto no es suficiente. Israel, que fue uno de los países que vacunó más durante el principio de la pandemia, ha logrado vacunar al 63% de su población con esquemas dobles de vacunación, al 63% de la población. Hoy Israel es el cuarto país en el planeta que tiene el peor repunte de contagios
el cuarto con el peor repunte de contagios, ¿ok? Entonces, el 63% de la población con esquema completo, lo que nos acaba de Israel de demostrar es que no es suficiente para levantar las medidas de prevención del contagio. Es decir, que hasta que no se tenga a más del 93% o a toda la población vacunable, vacunada, no vamos a poder hablar de levantar las restricciones de prevención, como el uso de cubrebocas, la ventilación de espacios y todo lo demás que acompaña esto. Sí, que por supuesto, aquí también hablamos de muchas otras implicaciones, ¿no? El hecho de que comiencen a incrementarse los casos de COVID-19 también comienza a atarnos de manos en el sistema de salud. Nos comenzamos a quedar sin camas, sin lugares en donde verdaderamente se pueda brindar esta atención. Déjenme retomar, permítanme retomar este asunto de las vacunas para los menores, porque si bien es cierto, se sabe que, bueno, que ya hay vacunas para los niños mayores de 12 años, ¿no? Comentábamos antes de irnos al corte que, bueno, si era falta de voluntad el querernos o no vacunar, o si pues verdaderamente les están haciendo falta vacunas. Pero ¿qué pasa con los niños que están en edad preescolar, en donde pues se sabe que todavía no hay una vacuna que ya esté probada y aprobada al mismo tiempo para que pueda ser aplicada? Pues yo diría que no hay que experimentar, no hay que experimentar y digamos, si ya hay un sector que se puede vacunar, que es el de 12 a 17 años, bueno, pues entonces podrían empezar por vacunarlos a ellos e ir piloteando después de esperar, porque no es que se vacunen ya queden inmunizados, esperar por lo menos 2 semanas y que ese sector de edad empezar a regresar a las aulas y empezarlo a monitorear. Y a los que no se puedan vacunar, pues esperar un poco más de tiempo a ver cómo podemos realmente controlar los contagios en las aulas escolares, ¿no? O sea, no veo la necesidad de que todos de golpe, todo el sistema educativo nacional de golpe el 30 de agosto. Se pudo haber hecho de una manera paulatina, escalonada por grupos de edad e ir intentando, aunque sea por lo menos una entidad federativa, decir, a ver, en esta entidad federativa vamos a vacunar a todos los de 12 a 17, luego los mandamos a la escuela 2 semanas después, lo monitoreamos, vemos cómo funciona esa experiencia y luego ya vamos viendo si convino o no, si valió la pena y replicar en otros estados y así sucesivamente. Pero el experimento así masivo de todos a las escuelas de regreso el lunes 30 de agosto me parece muy arriesgado con el nivel de contagios tan elevado que tenemos ahorita. Están escogiendo el peor momento de toda la epidemia en México para intentar regresar a las aulas escolares. ¿Qué nos dice sobre este asunto, doctora, sobre la falta de vacunas también para niños, para los de edad preescolar? Sí, bueno, se puede, como acaba de decir el doctor Erdely, claro, se puede ya vacunar a la población de 12 a 17 años. Esto ya resuelve un problema mayor, ¿no? O sea, esto ya resuelve gran parte del problema. Ahora, nos van a faltar desde luego los de 11 años para abajo. Entonces, ahorita ya se espera que tal vez a finales de noviembre o durante el mes de diciembre venga la aprobación de la vacuna de Pfizer para el grupo de edad entre 5 y 11 años. Se espera que ocurra en más o menos a finales de este año, esperemos que así sea. Pero la situación es esto, que se tiene por lo menos que entender la importancia, la imperiosa necesidad de que a los menores de edad se les proteja, se les vacune, porque tiene que ver con muchas cosas. El decir que a los menores no se les va a vacunar, sí, es exhibir un nivel de ignorancia realmente grave, porque la vacunación no tiene solo que ver con que la gente no se muera, ¿sí? La vacunación, es decir, los niños pueden no morirse de COVID, pero los niños que padecen COVID después tienen secuelas. Un porcentaje muy importante de niños que padecen COVID, incluso en sus formas leves y moderadas, permanecen con secuelas que van desde molestas hasta hasta incapacitantes, vamos a decir, ¿ok? Niños que después requieren hospitalización, terapias de rehabilitación, una serie de cosas, no solo los niños, los adultos también. Entonces, no morirse de COVID no es el denominador precisamente. La vacunación, necesitamos hacer una cosa que es fundamental, detener la propagación del virus, ¿ok? Hoy la vacunación no nos va a ayudar a detener la propagación del virus hasta que no lleguemos a esa proporción de más del 93% ahorita, si es que no nos viene un virus todavía más contagioso. Entonces, no nos va a ayudar a detener la propagación hasta entonces, nos va a ayudar a controlar las muertes. Esto no quiere decir que podemos simplemente dejar al virus que se siga propagando,
porque mientras el virus se sigue transmitiendo, lo que estamos haciendo es dándole un terreno fértil al virus para que se empiecen a generar variantes que sean peores que Delta, y las puede haber. Ya tenemos la primicia de una variante que fue muy evasiva de la inmunidad adquirida a través de la vacunación, que fue la variante Beta. Ahorita esa variante ya desapareció porque afortunadamente no era muy contagiosa. Pero si hubiera una combinación entre lo que fue esa variante y lo que es ahora Delta, estaríamos en una situación terrible en donde las vacunas perdieran su efectividad. Entonces, vacunar sí, claro, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que a largo plazo sí podamos controlar este problema de forma permanente, tiene que ver con eventualmente controlar la transmisión, tiene que ver con detener la generación de variantes. Es decir, vacunar es indispensable sin duda, pero mientras esto ocurre, el punto central tiene que ser las medidas para detener la propagación del virus. Eso es ineludible, necesitamos hacer eso. En alguna conversación se señalaba que el semáforo epidemiológico pues ha servido más como una herramienta política que realmente como una herramienta que sirva para que verdaderamente se pueda vislumbrar cómo está el asunto del COVID-19. Pero también es conocido, doctor, que este año pues diversas entidades regresaron a clases. Usted mismo lo citaba hace algunos momentos. Pero también ciertos secretarios de Educación, evitaré mencionar algunos con los que estuvimos conversando aquí en Mega Noticias, señalaban que pues sus regresos a las aulas habían sido ordenados, que no se les habían salido las cosas de control. Y se ha mencionado, este regreso tiene que ser escalonado, tiene que ser sectorizado, se tiene que revisar cuáles son aquellos lugares en donde hay una menor cantidad de contagios. Si lo viéramos desde toda esta perspectiva, ¿de qué estados estaríamos hablando que pudieran regresar en este momento de manera presencial sin correr mayores riesgos? Bueno, todos corren bastante riesgos porque estamos en un momento muy elevado de la epidemia y no es que todos los estados estén amurallados como para que un estado que tiene bajo contagios pueda estar libre de otros contagios. Digo, ahorita las entidades que se ven digamos, con niveles de contagio más bajos, pues te diría que son entidades como Chihuahua, como Aguascalientes, Baja California, quizás hasta Sonora, digamos, pero insisto, hay mucha movilidad entre las entidades federativas, entonces un estado que de repente en un momento dado puede estar muy tranquilo, de repente puede tener un repunte muy, muy severo porque tiene un vecino que lo está teniendo. Entonces, y bueno, esto que dicen algunos secretarios de educación estatales, que no se les ha salido de control ninguna situación en reapertura escolar, ¿cuándo hemos visto un gobierno reconocer que algo se les sale de control? Eso no lo vamos a escuchar jamás. Entonces, escucharlo de una autoridad, pues a mí no me dice nada porque siempre van a decir que lo tienen bajo control, aunque no lo tengan, ¿no? Entonces, eso a mí no me da ninguna paz. E igual, del semáforo, pues ya, yo creo que ya casi iniciaron el semáforo. Fue tan manoseado, tan manipulado, tan adecuado a modo que lo deshicieron en credibilidad. O sea, la misma autoridad se encargó de sepultar la credibilidad del semáforo epidemiológico. Desde el momento en que se dice, aún con rojos no vamos a cerrar las escuelas, pues ya no sirve el semáforo, ya está ahí nada más de adorno. Entonces creo que lo importante o lo que queda es a la sociedad civil, a los padres de familia, tienen que tomar una decisión de aquí al lunes. Y por algunas encuestas que han estado circulando, hace un momento mostrabas en pantalla una de esas encuestas, bueno, parece que hay una opinión mayoritaria, al parecer, de padres de familia que no quieren regresar a clases presenciales, pero sí hay otro sector que 80% sí quiere. De los padres de familia. Así es. Entonces, creo que los que tengan condiciones, o sea, yo diría, bueno, para ser prácticos, los que tengan condiciones familiares, económicas adecuadas para continuar sus clases en línea, aprovechenlo. Ya dijo el presidente que es voluntario el retorno a las aulas escolares, entonces tómenle la palabra al presidente, los que tengan las posibilidades de quedarse en casa, sigan con sus niños en clases en línea y dejémosle el espacio de las aulas escolares a solo aquellos niños que por las razones que sean tienen que regresar a las aulas escolares. Entonces, entre menos niños hay en esas aulas escolares, los protegemos más a ellos y se protegen más quienes sí pueden continuar en casa.
Que al final del día es una responsabilidad que ha recaído directamente sobre los padres de familia, ¿no? En el momento en el que se inició con el Aprende en Casa, se mudó esa responsabilidad educativa también a los hogares y bueno, lo estamos viendo en este mismo momento. ¿En dónde queda la salud mental y la emocional, doctora? Porque este sin duda ha sido uno de los argumentos más fuertes, ¿no? También para poder hablar del regreso a las aulas. Se dice sí el rezago educativo, se habla sí de necesidad de convivencia también de los niños con otras personas, de socializar y demás. Sin embargo, ¿qué pasa con esa salud emocional y mental? ¿Se tiene realmente una medición para poder conocer cuál es el estatus de los chavos en este momento y de qué tamaño es la afectación? Bueno, se han hecho algunas mediciones, no creo que haya una medición sistemática realmente muy robusta de cómo está esto, pero sí hay suficientes mediciones para tener una estimación de que no andamos bien en ese rubro, es decir, que hay muchas afecciones de angustia, de depresión, de alcoholismo, de drogadicción aumentadas en este periodo de la pandemia, de suicidios o intentos de suicidio, una serie de cosas. Sí, efectivamente nos ha afectado a todos desde el punto de vista emocional, psicológico y demás. Y desde luego, y sin duda, la población más afectada debe ser la población de los menores de edad, porque por su naturaleza misma los menores de edad necesitan para su crecimiento y desarrollo la interacción con sus pares, la interacción con gente de su misma edad. Esto es algo que ellos requieren absolutamente para seguir con su desarrollo. Esto es muy lamentable, sin duda, es terrible, es muy lamentable. Yo tengo 2 hijos y pues sí, lo entiendo perfectamente bien, ha sido muy difícil, sí. Pero ¿cómo vamos a decir, bueno, es que están muy aburridos ya? Entonces vamos a mandarlos con la posibilidad de que se dejen de aburrir, pero se vayan a enfermar y a morir. Es decir, esto es un sinsentido. Es otra de las muy absurdas dicotomías en las que el gobierno nos quiere siempre encajar, ¿no? Encajarnos entre, bueno, vamos a tener hospitales con muchas camas o vamos a hacer pruebas. ¿Por qué nos pusieron esa dicotomía? ¿Por qué la dicotomía de, oigan, pues hay que ver por la economía, no podemos ver por la pandemia? Esa es otra dicotomía falsa y esta lo es también. Claro que hay que ver por la salud mental de la población en general y particularmente de los menores de edad, desde luego. Y a todos nos preocupa, y a quien no le preocupe es porque no entiende la gravedad del problema. Nos preocupa grandemente, pero cualquiera que tenga 2 gramos de conciencia sabe que nos preocupa más que se lleguen a morir, porque todo lo demás se puede solucionar, claro, menos eso, ¿sí? O que queden con secuelas para el resto de su vida. Entonces, pues sí, es un problema, pero, a ver, y además, es que hay que decir algo que nadie dice, ¿no? No se está diciendo, pero a ver, todo esto es consecuencia de una mala estrategia que se ha tenido por parte del gobierno desde el principio. Si la pandemia se hubiera manejado correctamente, las escuelas no hubieran tenido nunca que cerrar, como ha sido el caso de Taiwán y de Nueva Zelanda y de Australia y otros sitios, en donde si se manejó bien la pandemia, pues no fue necesario que los negocios quebraran, ni que las escuelas cerraran, ni que tuvieran todas este tipo de afecciones. Entonces ahora, sin cambiar la estrategia, sin mejorar nada, sin poner nada de su parte, es decir, que se tenga el predicamento, si la Secretaría de Salud va a proveer el gel alcohol, ¿no? O sea, el gel de manos, o los padres de familia, es verdaderamente un insulto. Es decir, no están queriendo poner de su parte ni para el gel, pues. Una cosa así. Sí, o sea, no ponen ni para el gel. Ahora, el gobierno tiene una responsabilidad, una obligación de velar por la salud y la vida de los ciudadanos, ¿sí? Y durante una emergencia sanitaria particularmente. Entonces, pues sí, hay que regresar a la escuela, sí, al presidente le preocupa que su hijo está muy seguido en el Nintendo, ¿no? A otros nos está preocupando más que nada que no se empiecen a morir de forma rampante los menores de edad en nuestro país, o que vayan a llevar la infección a sus hogares, en donde ahí maten a los padres o a los abuelos que no tienen la protección inmunológica necesaria. Entonces, pues sí, hay muchos problemas, pero vamos a partir de que si resolvemos el primero, que es cómo controlamos los contagios de esta enfermedad en la comunidad, todo lo demás se va solucionando solo. Si controlamos los contagios, podemos volver a la escuela, podemos volver a tener cines, podemos volver a hacer nuestras actividades. Bien. Pero pues no podemos hacer lo otro sin controlar lo primero, ¿no?
Vamos a poner una pausa en este punto. Necesitamos controlar los contagios en la comunidad. Partimos de ahí, vamos a hacer un corte y regresamos para entrar de lleno con las conclusiones. Nadie pone en tela de juicio el hecho de que la educación es una actividad esencial, que se necesita regresar a las aulas de manera presencial para poder minimizar todo ese rezago educativo y las afectaciones que han tenido los menores hasta este momento. Sin embargo, aquí hay una pregunta de fondo. ¿Cómo hacerlo disminuyendo el riesgo? Tampoco se puede eliminar ese riesgo. ¿Cómo lo hacemos de manera controlada? ¿Cómo lo hacemos sin generar una mayor afectación? Doctor, empiezo con usted para que podamos entrar en este bloque de conclusiones. Pues esta sigue siendo la principal herramienta para disminuir riesgos. Un cubrebocas bien ajustado a la cara, cubriendo la nariz, boca, que no entre aire por los lados, como ya lo ha explicado muchas veces la doctora Jiménez Fabbi y muchos otros especialistas. Todo el aire que exhalemos debe pasar por el cubrebocas, todo el aire que inhalemos puede filtrarse por el cubrebocas. Esta sigue siendo la principal herramienta para disminuir el riesgo de contagio o la forma severa de recibir una carga viral muy elevada en cualquier momento y en cualquier situación. Creo que el énfasis lo tenemos que seguir haciendo en el uso correcto de cubrebocas. Muy bien, doctora, ¿qué nos dice para poder concluir con todo esto? ¿Cómo podemos tener un retorno seguro en la medida de lo posible? Bueno, tener un retorno seguro bajo las condiciones actuales no es posible, pero tratar de disminuir el alto riesgo que se tiene. Primero, absolutamente concuerdo con lo que acaba de decir el doctor Erdely. Nuestro mejor amigo, nuestra mejor herramienta es un buen cubrebocas, correctamente colocado, bien ajustado al rostro, etcétera. Ahorita los padres de familia, lo mejor que pueden hacer por sus hijos, el mejor aprendizaje que hoy les pueden dejar a sus hijos, porque cuidado, la pandemia le falta mucho para terminarse. Y entonces el mejor aprendizaje que hoy le pueden dejar a sus hijos es que se acostumbren a utilizar un cubrebocas correctamente durante periodos prolongados de tiempo. Cuando dicen los padres, no, bueno, es que en las escuelas, ¿cómo un niño se va a poner el cubrebocas? ¿Cómo se lo va a dejar puesto? No sé. Pues qué tontería, ¿verdad? Los niños les enseñamos a hacer cosas que no son naturales necesariamente y aprenden mucho más rápido que los adultos, ¿no? Entonces, hay que acostumbrar a los niños a utilizar un cubrebocas y esto será lo mejor que puedan hacer por ellos, por su protección. Entonces, para regresar a la escuela con seguridad, los cubrebocas de buena calidad, bien colocados, etcétera, todo el tiempo. Y tener una conciencia muy importante que en este periodo, con COVID-19 y en este periodo de pandemia, necesitamos concientizarnos de evitar los espacios cerrados poco ventilados. Es decir, saber que si vamos al transporte público, requerimos exigir que las ventanas en el transporte público se abran, en el metro, en el camión, en el Uber, en el taxi, qué sé yo. Lo más importante, y saber que si vamos a estar en espacios cerrados donde se ve que hay poca ventilación, necesitamos procurar estar ahí el menor tiempo posible. La combinación, es decir, para disminuir nuestro riesgo necesitamos protegernos de la transmisión aérea del virus, es decir, respirada, queriendo decir que lo demás, los controles de temperatura, los tapetes sanitizantes y esto que se rocía a la gente y una serie de cosas, no sirven para nada y no gasten su tiempo, su dinero y su esfuerzo en cosas que no sirven. Hay que enfocarse en detener la transmisión por la vía aérea y para esto con dos cosas que hiciéramos permanentemente, podríamos bajar una cantidad impresionante de contagios, que es el cubrebocas como primer aliado, como primera herramienta, y dos, la ventilación de los espacios cerrados. Esta es la mancuerna que necesitamos, entre otras medidas, desde luego, y entre más medidas llevemos a cabo, preventivas, sumemos las medidas, disminuimos más nuestro riesgo. Pero estas dos son lo principal. Entre más medidas, mejor el uso del cubrebocas y los espacios ventilados. Muchísimas gracias, doctora. Y doctor, nada más para que podamos cerrar el comentario, ¿qué podríamos esperar entonces la próxima semana, numéricamente hablando?
Difícil preverlo, primero porque aunque se hagan encuestas de cuántos padres van a enviar a sus niños a la familia, pues hay mucha variabilidad y podrían cambiar todavía de opinión el domingo en la noche. O sea, puede haber sorpresas de cuánta gente va a acudir a las escuelas. Entonces, hasta que no veamos de qué tamaño va a ser el aforo a las escuelas, es muy difícil saber qué impacto pudiera o no tener en la actual tendencia de la epidemia. O sea, aunque hay algunas señales de que empieza a bajar en algunas entidades, pues dependiendo de cuánta gente en esas entidades decida mandar a sus niños a las escuelas y las condiciones en las que se encuentren realmente las escuelas, no basta que las hayan limpiado, trapeado con cloro, no. Cada escuela tiene características arquitectónicas diferentes. Mucha gente cree que ventilar es nada más abrir puertas y ventanas, pero hay veces que la orientación de los edificios escolares no favorece las corrientes de aire, aún teniendo puertas y ventanas abiertas. Entonces va a haber mucha variabilidad en cuanto a resultados. Quizás haya entidades en las que no tengan tanto problema, otras en las que sea más complicado. Muy difícil pronosticar o prever qué va a resultar o cómo puede alterar la tendencia. Tenemos desafortunadamente que esperar a ver los resultados, que deseo, por supuesto, que sean los mejores dentro de lo posible. Por lo menos esperar una semana más para conocer realmente de qué tamaño es el aforo en estas instituciones. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy en A Fondo. Y bueno, pues sin duda, dos elementos básicos: espacios bien ventilados con suficiente circulación de aire y el uso del cubrebocas de manera permanente, las mejores herramientas que podemos optar o que podemos usar en este momento en lo individual. Gracias a ambos. Al contrario, gracias por la invitación.